¿Cómo están, chicos? El día de hoy nosotros vamos a abordar lo que es nuestra materia de historia, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a ver la introducción de los esclavos desde África, ¿sí? Entonces, desde África aquí en América, ¿sí? Recordemos, mis chicos, o entendamos que a principios del siglo XVI llegaron a América los primeros esclavos africanos, transportados por portugueses y españoles, ¿sí? Comenzó entonces la trata, el tráfico de esclavos entre África y el nuevo continente. ¿Sí? Entonces, esto se convirtió, mis chicos, un comercio que produjo sustanciosos beneficios a particulares y gobiernos hasta su abolición, ¿sí? Les voy a compartir el material de trabajo, ¿sí? Que podemos aquí observar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos sobre la introducción de esclavos desde África, las razones de la introducción de esclavos desde el siglo XV y XVI, los indígenas que no estaban, mis chicos, acostumbrados, ¿sí? A la servidumbre, ¿sí? Ni a los pesados trabajos a que eran obligados en minas y plantaciones, padecieron enfermedades traídas por los conquistadores y eran reprimidos por las armas cuando se alzaban, ¿sí? Por estas razones, se calcula que para el año 1700 quedaban 5 millones de indígenas de 70 millones que habían cuando llegaron los españoles a la cual América Latina, ¿sí? Entonces los indígenas, mis chicos, y los esclavos comenzaron a tratar de rebelarse, ¿sí? Entonces vieron que eh, les estaban maltratando, les estaban incluso obligando y les estaban atrapando de una manera violenta, ¿sí? Ellos comenzaban, ¿sí? A tratar de rebelarse, pero al momento que se rebelaban, algunos eran maltratados, otros eran, ese momento eran con sus armas, ¿sí? Violentas y les exterminaban y les eliminaban, ¿sí? Entonces ellos comenzaron a ver, ¿no? La población de las personas esclavas indígenas comenzaron a disminuir en gran proporción. Tanto también recordemos que al momento que los españoles vinieron a conquistar, ¿sí? Trajeron varios virus, ¿sí? Cosas malas que incluso los indígenas no sabían, ¿sí? Entonces eso era lo que les mataba. Y también podemos decir que al momento que les atrapaban, ellos no es que les ponían en un lugar estable, tranquilo, sino a ellos les hacían dormir a la intemperie o incluso les hacían trabajar enfermos en unos estados muy malos. ¿Sí? Una vez cristianizados, los indígenas eran considerados personas libres, súbditos de la monarquía, lo que legalmente impedía su esclavización, aunque en la práctica hayan sido sometidos a formas similares de organización de la mano de obra. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cristianización es cuando ellos ya comenzaron a, primero, a leer y a escribir. ¿Sí? Ellos ya comenzaron a entender que había, ¿sí? Un solo Dios. Ellos ya no practicaban lo que era el politeísmo, que creían en varios dioses, sino ellos ya comenzaban a ver de diferente manera, ¿sí? Ellos acoplarse a la vida del español, a la vida de los españoles o de los que les capturaban, ¿sí? Entonces ellos libremente, ellos podían estar, ¿sí? Ellos podían ya ser libres y ya no podían ser maltratados porque ellos incluso ya sabían, ya estaban cristianizados, ¿sí? Entonces también podemos decir que la trata de esclavos formaba parte del llamado comercio triangular, ¿sí? Eso vamos a ir viendo, ¿sí? Si bien el cristianismo, mis chicos, eh,
supuso una mejora en las condiciones de vida de los esclavos desde el Imperio Romano y hasta llegaron a prohibir la esclavización de cristianos. La práctica nunca fue totalmente erradicada y apenas había recomendaciones de buen trato hacia el esclavo no creyente, de modo que llegaba la época de la colonia, el esclavismo seguía practicándose en Occidente, ¿sí? Entonces, como ya ellos, los indígenas, ¿sí? Ellos ya comenzaban a irse, en este caso ya iban cristianizándose, ya iban civilizándose, ¿sí? Ya iban teniendo un mejor conocimiento sobre lo que les querían impartir. Recordemos que decíamos que ellos les extirparon, ¿sí? Les quitaron, ¿sí? Sus idolatrías. ¿Sí? Entonces ellos comenzaron a tratar de que ya no haya esta práctica, ¿sí? De la esclavización, ¿sí? Aunque en la práctica haya sido sometidos, ellos ya comenzaron a ver, ya comenzaron incluso a hacerse más obedientes, a ya entender lo que querían ellos introducirles. Recordemos que ellos les introdujeron culturas, tradiciones, a lo que ellos incluso no conocían, ¿sí? Los indígenas, ¿sí? Además de los antecedentes en las sociedades esclavistas antiguas, para los siglos XVI existía un mercado desarrollado por los árabes que capturaban y esclavizaban a africanos, ¿sí? Después de que ya no hay una población, ¿sí? De indígena, ¿sí? Para en este caso para el trabajo forzado, ¿sí? Comienzan a ver, ¿sí? Otros horizontes, ¿sí? De esclavitud hacia los africanos, ¿sí? Para venderlos en el Oriente Medio. También algunos pueblos africanos practicaban lo que era la esclavitud y formaron parte del mercado desarrollado por los europeos, ¿sí? Entonces, ellos ya miraron ese sistema de esclavización de las diferentes personas o de los diferentes conquistadores que en ese entonces estaban, ¿sí? Entonces, los traficantes de esclavos, mis chicos, muchos de los cuales amasaron, ¿sí? Y ingentes fortunas y fundaron verdaderas dinastías, ¿sí? Solían depender de compañías europeos y de proveedores africanos, ¿sí? Estos últimos eran algunos reinos que debieron su auge a la trata, como el de los Ashati, ¿sí? O el del más importante de todos ellos el Dahomey, en el actual Benín, sobre durante el siglo XVIII, ¿sí? También se podía decir, ¿sí? Que también podían venderse como esclavos los condenados por deudas, los ladrones, los asesinos y quienes infringían la ley en aquel entonces, ¿sí? Digamos. Rápidamente, en la introducción de los esclavos desde África, ¿sí? Cuando los españoles conquistaron y colonizaron continente americano, se produjo un resurgir del esclavismo en las sociedades occidentales, ¿sí? Se dice que desde el interior, ¿sí? Del continente, los esclavos, mis chicos, viajaban a pie hasta las costas, largas hileras de seres humanos encadenados, ¿sí? Unos a otros y custodiados por guardias armados, ¿sí? También en ocasiones debían portar sobre sus cabezas alimentos o productos para comerciar como agua, sorgo, marfil o cuero, e incluso piedras para hacer más difícil su huida, ¿sí? Entonces se puede decir que eh, a veces, a medida que iba avanzando, ¿sí? Las expediciones, ¿sí? También al momento que ellos iban navegando y en búsqueda de esclavos, ¿sí? Ellos iban avanzando y estas expediciones debían pagar peajes
impuestos, mis chicos, ¿sí? Y ello incrementaba el precio final de los esclavos, muchos de los cuales no llegaban nunca al mar, ¿sí? Entonces, decíamos que esto era un negocio triangular, ¿sí? Que iban de costas en costas, ¿sí? Para ser atrapados, ¿sí? Tras su adquisición, unas barcas transportaban a los esclavos, ¿sí? En gran cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ¿sí? Que querían verles de una manera de comercialización, ¿sí? Y eso les ayudaba a enriquecerse a las diferentes personas que estaban al cargo del cuando les capturaban a los esclavos, ¿sí? Digamos, ¿ya? Las razones de la introducción de los esclavos en el siglo XVI. Los indígenas, que no estaban acostumbrados a la servidumbre ni a los pesados trabajos a que eran obligados en minas y plantaciones, padecieron enfermedades, lo que les decía, ¿no? Traídas por los mismos conquistadores y eran reprimidos por armas cuando se lanzaban. Y yo les decía, ¿no? Que ellos iban eliminando, ¿sí? A las personas que eran rebeldes, incluso se iban muriendo porque no tenían, ¿sí? Esa esa cura para sus cuerpos, ¿sí? Los esclavos eran marcados, ¿sí? Los esclavos eran marcados y transportados en barcos bajo contextos insalubres e inhumanos, lo cual, aunado a diversas enfermedades, daban como resultado un alto número de muertes de africanos que no sobrevivían a las extremas condiciones, ¿sí? Entonces ellos no iban superando, ¿sí? Entonces, entre los destinos de arribo de los africanos esclavizados, los cuales eran secuestrados, mis chicos, en sus comunidades y vendidos a centros de trabajo, donde después eran comercializados para emprender el viaje tras, transatlántico, ¿sí? Se encontraba Sudamérica, el Caribe y, por supuesto, la Nueva España, lo que les decía, ¿sí? La comercialización triangular, ¿sí? Sigamos. Sí, entonces, como yo les decía, ¿no? Una vez cristianizados, ellos ya podían incluso ser hombres libres, ¿no? ¿Sí? Ya comenzaban a saber lo que ellos querían, cambiar la forma de vida de los diferentes esclavos. Entonces sí se comenzaban a formar parte de ellos, ¿sí? Y ellos también comenzaban a ser capataces, ¿sí? Los que incluso les sometían a sus mismos, se podría decir, a sus mismos hermanos, ¿sí? De sangre, porque ellos también dejaron, como se cristianizaron, también. Sí, ellos también los maltrataban, ¿sí? Si bien el cristianismo, mis chicos, supuso una mejora en las condiciones de vida de los esclavos desde el Imperio Romano y hasta llegaron a prohibir la esclavización de cristianos. La práctica nunca fue totalmente erradicada y apenas había recomendaciones de buen trato hacia el esclavo no creyente. De modo que llegaba la época de la colonia, el esclavismo seguía practicándose en Occidente, ¿sí? Entonces, se puede decir, ¿no? Que en este entonces, la presencia de personas africanas en la compleja sociedad novohispana originó no solo el encuentro e intercambio cultural entre indígenas y africanos, y españoles y africanos, sino que el mestizaje, así como las intenciones
de los españoles de reforzar un sistema de estratificación social basado en qué, mis chicos, en el racismo por medio de las denominadas castas, ¿sí? Ocasionaron la creación de categorías de clasificación basadas en el fenotipo, ¿sí? Y origen racial paterno y materno, ¿sí? Sigamos. Entonces, desde ahí, ¿sí? Como ya comenzaban a cristianizarse, a cambiar su forma de vida, ¿sí? Y a ver la vida de diferente manera, también aquí hubo la introducción de lo que era, ¿sí? El, el mestizaje, ¿sí? Ya. Además de los antecedentes en las sociedades esclavistas antiguas, ¿sí? Antiguas, para el siglo XVI existía un mercado desarrollado por los árabes que capturaban y esclavizaban, mis chicos, ¿sí? Entonces, en otros continentes todavía había, ¿sí? Eh, ese modo de captura, ¿sí? Y todavía no se dejaba. eh, el papel, ¿sí? El papel de la esclavitud. Recordemos que en el desarrollo y consolidación del sistema económico capitalista en el mundo moderno y el papel que pudo haber jugado en el ámbito de la naciente ciencia económica. Desde ahí ya tenían ganas de enriquecerse constantemente, ¿sí? Por otra parte, se analiza el papel jugado por la introducción del modelo de explotación económico basado en qué? En la plantación, como ustedes pueden ver esta imagen, ¿sí? Un sistema transversal en todos los territorios colonizados, ¿sí? De América, fueran españoles, portugueses, holandeses, franceses o británicos, y clave en la producción en masa de los exportables tabaco, azúcar y cacao, ¿sí? Sigamos. ¿Ya? Como les decía, ¿no? Aquí está el origen de la mano de obra esclava desde el siglo XVI. Entonces, es así como ellos iban, ¿sí? Desde África, iban, les capturaban, ¿sí? Aquí podemos ver el mapa de África. Ellos iban, ay, perdón, chicos. Entonces, iban desde aquí, ¿sí? Desde África, y llevaban a sus esclavos, ¿sí? A las personas negritas, ¿sí? Para que sean comercializados, comprados de las diferentes colonias o encargados, ¿sí? De ir a adquirir a los esclavos, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, y no debemos olvidar que los esclavos africanos en América fue un proceso complejo y brutal, mis chicos, ¿sí? Donde inicialmente la esclavitud se implementó para suplir la mano de obra que se necesitaba para la explotación de recursos y las plantaciones agrícolas en las colonias americanas, ¿sí? Entonces, como aquí dicen que el origen de la mano de obra, el inicio de la trata, ¿sí? Fue esto, mis chicos, ¿sí? La necesidad de mano de obra, mis chicos, ¿sí? Entonces, también la mano de obra para aquellos, los que les esclavizaban, mis chicos, necesitaban que trabajen sus tierras, ¿sí? Que extraigan, que siembren, que cosechen, ¿sí? Diferentes productos, ¿sí? Entonces, recordemos que aquí, como les decía, ¿no? El comercio triangular es que este sistema implicaba el intercambio de productos europeos, armas y textiles por esclavos
africanos en África. El transporte de estos esclavos a América y la venta de productos americanos fue el azúcar, el algodón y de vuelta a Europa, ¿sí? Entonces, también se dice que el paso del medio, ¿sí? El viaje de los esclavos africanos a América era conocido como el paso del medio, ¿sí? Y era extremadamente cruel por altas tasas de mortalidad debido a las condiciones de viaje, hacinamientos y enfermedades. Entonces, a ellos les llevaban en esas grandes embarcaciones y incluso les intercambiaban, ¿sí? Emigración forzosa de negros africanos a América desde 1500 al 1890. Sí, entonces ustedes pueden ver cómo les iban esclavizando. Ellos no tenían derecho, ¿sí? A ningún, a nada, ¿sí? Entonces aquí como podemos ver, ¿no? La distribución, la esclavitud en América, hubo una distribución geográfica, mis chicos, ¿sí? Entonces, la esclavitud, mis chicos, se extendió por diversas regiones de América, incluyendo las de Antillas, América Central, Sudamérica, especialmente Brasil y Argentina, y las colonias del sur de los Estados Unidos, ¿sí? El papel de los esclavos aquí fueron que los esclavos africanos fueron utilizados, mis chicos, en una variedad de trabajos, incluyendo, ¿sí? Incluyendo la agricultura, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, ¿no? La plantación de azúcar, café, algodón, ¿sí? La minería y el trabajo doméstico, ¿sí? También aquí incluía, ¿sí? La persistencia de la esclavitud, ¿sí? Perdón, ¿sí? La persistencia de la esclavitud, ¿sí? La esclavitud se mantuvo en América durante varios siglos hasta que fue abolida gradualmente en diferentes regiones y momentos, ¿sí? Sigamos. Los aportes de la cultura africana, ¿sí? Si bien las zonas con mayor presencia de población afrodescendientes de América son Brasil y el Caribe, la influencia de la cultura ha llegado a toda Latinoamérica a través de la música, la danza y la religión, ¿sí? Entonces, recordemos que esto va dejando un legado de la esclavitud, que la esclavitud dejó un legado de discriminación racial, desigualdad social y económica que persiste en América hasta nuestros días, ¿sí? Entonces podemos decir que esta introducción de esclavos, ¿sí? Africanos a América fue un proceso de larga duración y brutal que tuvo un impacto profundo en la historia y el desarrollo de las sociedades americanas, ¿sí? Entonces, este fue un sistema, ¿sí? De las personas americanas, ¿sí? Africanos que fueron dejando huellas imborrables, ¿sí? Es por eso, ¿sí? Si bien en las zonas, ¿sí? De mayor, aquí podemos hablar, aquí en Ecuador, en las zonas más habitadas, ¿sí? Es por el sector de Esmeraldas, de Manabí, ¿sí? Donde hay estas zonas geográficas de las diferentes personas que algún día sus antepasados, las familias, sus sí, sus familias sufrieron estos castigos, esta esclavitud, ¿sí? Entonces, esto han ido dejando mis chicos culturas. También ha llegado algo bueno, ¿sí? Nos van dejando algo bueno sobre la música, la danza y la religión. Entonces ellos también nos ha introducido, ¿sí? Nos introdujeron nuevas culturas, nuevas tradiciones y costumbres de aquellos, ¿sí? Digamos.
Un momentito que está, mi ordenador está un poquito lento. Aquí también podemos decir, ¿no? Que la cultura africana, mis chicos, ha aportado de forma significativa a la diversidad cultural global, ¿sí? Influyendo en áreas como la música, la danza, la gastronomía, la religión, el arte, la literatura y la tecnología, ¿sí? A lo largo de la historia, mis chicos, los africanos han enriquecido, ¿sí? A otras culturas con sus prácticas, creencias y conocimientos, dejando un legado cultural que observa en diversas regiones del mundo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Como nos decía antes de pasar, mis chicos, a a esta diapositiva, nos decía, por ejemplo, la música y la danza, ¿sí? Esto es una de la influencia africana en la música y la danza. Es palpable en muchos países, especialmente en América Latina, donde se puede encontrar ritmos, danzas con raíces africanas, ¿sí? Por ejemplo, esto incluye el jazz, la salsa, el merengue, la samba, el candombe, que combinan elementos africanos como influencias europeas e indígenas, ¿sí? También ahora podemos decir, ¿no? La religión y las creencias, ¿sí? El sincretismo religioso dado en el catolicismo, ¿sí? Era la religión oficial de práctica obligatoria en América. Los africanos solo pudieron seguir practicando sus ritmos asumiendo la exterioridad del cristianismo. Así se originaron las santerías en países como las costas caribeñas, el Candombe, Guayanas y norte del Brasil y el vudú, Haití y la macumba, Brasil. Sí, son creencias sincretistas que incorporan simbología cristiana como los santos, pero con rituales. ¿Sí? Entonces, en la religión y creencias también podemos decir, mis chicos, que la influencia africana en la religión y las creencias es notable. En América Latina, donde se pueden encontrar prácticas religiosas que combinan elementos africanos con influencias europeas e indígenas, ¿sí? Los ejemplos, por ejemplo, como decimos aquí, la santería, estos son cultos a los santos y a incluso también mis chicos, ellos hacen tributo a la medicina tradicional, ¿sí? Entonces así pueden ver, sí, a veces hacen cultos de esa manera, ¿sí? Entonces también podemos decir que aquí entra también lo que es la danza, el ritmo de los tambores, los instrumentos, ¿sí? De entonación de las diferentes, ¿sí? Costumbres que ellos tienen. Por ejemplo, aquí también entra, mis chicos, ¿sí? Entra lo que es la gastronomía, ¿sí? Antes de explicarles el ritmo de los tambores, la gastronomía fue la cultura, donde la cultura africana ha aportado una variedad de qué? De alimentos y técnicas culinarias, plantas como el mijo perla, el sorgo, el café, la sandía, la ocra y el frijol ojo negro con ejemplos de aportes africanos a la gastronomía, ¿sí? También aquí entra, ¿sí? Lo que es el arte y la artesanía, ¿sí? La cultura africana, sí, ha dejado un rico legado en el arte y la artesanía, con expresiones artísticas como la cerámica, las máscaras, las esculturas y la joyería, ¿sí? Estas expresiones artísticas a menudo tienen un significado cultural y religioso, ¿sí?
También se puede decir que en la tecnología, ¿sí? Y la agricultura, la cultura africana ha contribuido al desarrollo tecnológico y prácticas agrícolas, como la domesticación de animales y el cultivo de arroz y el cultivo, ¿sí? De los cereales, ¿sí? Entonces se puede decir que el ritmo de los tambores, mis chicos, la base rítmica, ¿sí? La base rítmica de la mayoría de géneros musicales actuales fue aportada por la música africana, ¿sí? En Latinoamérica, la mezcla con melodías indígenas y españolas dio origen a muchos géneros, entre ellos la salsa, el merengue, o la cumbia, considerados los géneros latinos por excelencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? En Brasil, mis chicos, ¿sí? La música, la danza y la religión afro-brasileña son ejemplos importantes de la influencia africana en la cultura brasileña, ¿sí? Ahora, en la cultura, en Cuba, ¿sí? La música y la danza cubanas, ¿sí? Como el son y la rumba, tienen fuertes raíces africanas. ¿Sí? Colombia, la música vallenata y las expresiones artísticas de las comunidades afrocolombianas son ejemplos de la influencia africana en la cultura colombiana, ¿sí? México, ¿sí? También aquí dejó un legado, ¿sí? Que la música, la danza y la gastronomía afroecuatoriana son ejemplos de la influencia africana en la cultura mexicana. ¿Sí? También podemos decir, ¿no? Que en Ecuador, nuestro maravilloso Ecuador, mis chicos, ¿sí? Podemos decir que la cultura afroecuatoriana ha enriquecido la música ecuatoriana y ha aportado tradiciones y sonoridades únicas, ¿sí? Entonces, son cosas únicas que se va plasmando, ¿sí? Durante, ¿sí? En el Caribe, sí, como les digo, sí, las músicas son el calipso, soca y reggae. En Colombia, el chapeta criolla de mapalé, cumbia, burengue y puya. Sí, Panamá, tamborito, Congo, bayarengue, bunde y cumbia panameña. El reggaetón es una adaptación de reggae jamaiquino, sí, como la Venezuela son internacionalmente reconocidos los ritmos afrocaribeños y el calipso de Callao, ¿sí? Brasil, la samba fue de las primeras expresiones de cultura afro-brasileña, República Dominicana, música de palos. En Dominicana tuvieron origen el merengue y la bachata. Cuba son en guantamo, montuno, mambo, salsa y rumba. El Perú, pícaro, festejo, ¿sí? Al amestizado, lando, el inga, los dulces pregones, los aguinieve y el alegre panalivio. ¿Sí? Entonces, estos son, como se dice, ¿no? Los diferentes ritmos, ¿sí? Que ha dejado esta introducción de los afro eh, africanos, ¿sí? Nos Ellos nos han dejado, también se dice, ¿no, chicos? Que en la literatura y cuentos populares, la cultura africana ha contribuido a la literatura y a los cuentos populares, con una rica tradición, mis chicos, oral, que se ha transmitido de generación en generación, ¿sí? La tecnología, ¿sí? Y la agricultura también han sido parte, mis chicos, de esta introducción, ¿sí? Donde la cultura africana ha contribuido al desarrollo de la tecnología y prácticas agrícolas como la domesticación de animales, el cultivo de arroz y el cultivo, ¿sí? Que les decía del índigo.
¿sí? Entonces debemos entender, mis chicos, que la resiliencia y la sabiduría también es la cual ellos también han dejado después de tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿sí? De sus antepasados, ellos siguen teniendo, ¿sí? Que la cultura africana ha sido reconocida por su capacidad de resistencia y perseverancia frente a las dificultades, ¿sí? Esta mentalidad resiliente ha sido un ejemplo para otras culturas, ¿sí? Entonces, algunas culturas, mis chicos, sí, podemos entender, sí, que ellos hacen sus fiestas, incluso se visten de blanco. No sé si ustedes hayan visto. Sí, ellos se visten de blanco a hacer un tributo de sus antepasados que fueron sometidos, sí, esclavizados, sí, en ese entonces, sí. Nada más que decir, esto ha sido la introducción, ¿sí? De los africanos, ¿sí? En América, ¿sí? Entonces, mis chicos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer, a elaborar, ¿sí? Un mapa conceptual, ¿sí? Vamos a hacer, yo qué sé, puede ser su mapa conceptual, ¿sí? O un bueno, es organizador gráfico donde se define el mapa conceptual, una rueda de atributos, ¿sí? Como ustedes lo deseen, ¿sí? Ustedes van a poner a coger puntos estratégicos, ¿sí? De lo más importante que a ustedes le parezca y va a armar un organizador gráfico, ¿sí? Preferible el mapa conceptual porque es aquel que pone en énfasis esto, las definiciones y la descripción más amplia, ¿sí? Nada más pueden ustedes ayudarse del material de trabajo que yo les voy a enviar, ¿sí? Pueden revisarlo, pueden copiarlo. Si no, ustedes pueden investigar de otras fuentes bibliográficas, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy, mis chicos. Nada más. Que tengan un lindo día. Cuídense. Chao, chicos.